La leyenda del libro maldito. Existen libros que han cambiado la historia de la humanidad. Manuscritos que nos han enseñado ciencia, filosofía, religión y arte. Textos que han sobrevivido a guerras, a incendios y a la censura. Pero también hay otros que parecen haber nacido con un propósito distinto. Libros que no fueron escritos para iluminar, sino para oscurecer, para sembrar el miedo, la duda y quizá incluso la locura. Algunos de estos textos se mencionan en crónicas antiguas, como grimorios prohibidos, manuales de brujería, recopilaciones de rituales ocultos. Muchos fueron perseguidos, destruidos y borrados de la historia por considerarse demasiado peligrosos. Y sin embargo, entre todos ellos, hay uno que ha despertado más terror, obsesión y curiosidad que ningún otro. Un libro del que se dice que contiene secretos capaces de romper la mente de quien se atreva a leerlo. Un libro que algunos consideran una simple invención, y otros aseguran que ha estado oculto durante siglos, viajando en silencio de una biblioteca secreta a otra. Ese libro es el Necronomicon. Su nombre provoca escalofríos incluso en quienes no saben qué significa. Una palabra que suena antigua, incomprensible, como si viniera de otro tiempo o de otro mundo. Se le ha llamado el libro de la ley de los muertos, el libro de los nombres prohibidos e incluso el libro maldito. Pero lo que lo hace verdaderamente inquietante no es solo su nombre, sino su reputación. Se dice que sus páginas contienen fórmulas para invocar a seres que existieron antes que la humanidad. Criaturas que habitan más allá del velo de la realidad, esperando a ser llamadas por aquellos que se atrevan a pronunciar sus nombres. Otros aseguran que el Necronomicon guarda conocimientos perdidos, secretos sobre el origen del universo, sobre dimensiones paralelas y fuerzas que ningún ser humano debería manejar. Y lo más inquietante es que, cada cierto tiempo, aparecen rumores. Personas que afirman haber visto fragmentos, copias incompletas, ediciones prohibidas que desaparecieron misteriosamente, como si el libro no quisiera ser encontrado, o como si alguien, desde las sombras, se encargara de borrarlo de la historia cada vez que reaparece. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿De dónde surge la leyenda del Necronomicon? ¿Y por qué tanta gente ha intentado convencer al mundo de que este libro jamás existió? Lo que vamos a descubrir a continuación no es apto para todos. Porque una vez que entras en el misterio del Necronomicon, ya no puedes volver atrás. Bienvenidos a la historia del libro prohibido que, según dicen, nunca debió ser escrito. El origen del Necronomicon nos lleva a un tiempo remoto, a un desierto abrasador donde la arena cubre ruinas olvidadas y el viento arrastra voces que parecen provenir de otro mundo. La historia cuenta que su autor fue Abdul al-Hazred, conocido como el Árabe Loco, un místico errante que en el siglo VIII recorrió tierras prohibidas, Babilonia, Egipto, las ruinas de civilizaciones desconocidas y los desiertos donde, según las leyendas, habitaban los genios y los demonios. Se dice que durante sus viajes, Abdul al-Hazred entró en contacto con secretos que ningún hombre debía conocer. Aseguraba haber visitado la mítica ciudad de Irem, la de los pilares, un lugar mencionado en antiguos textos árabes, que habría sido maldita y tragada por la arena. Allí, según la tradición, escuchó voces que lo guiaron a escribir. Durante años, vagó por tierras donde nadie se atrevía a entrar. En cavernas profundas, decía haber encontrado inscripciones que hablaban de seres que habitaron la tierra antes que el ser humano. En los oasis, relataba haber soñado con criaturas gigantes, dioses olvidados que dormitaban bajo el mar o más allá de las estrellas. Y fue en medio de esas visiones donde comenzó a escribir el manuscrito que después sería conocido como Al-Asif. Ese fue el nombre original del Necronomicon, y en árabe, Asif significa el ruido que hacen los insectos por la noche, aunque los antiguos lo interpretaban como el murmullo de los demonios en la oscuridad. Imagina ese detalle. El libro nació de un murmullo nocturno,
de voces invisibles que parecían susurrar desde otro mundo. Con el tiempo, aquel manuscrito fue traducido al griego, tomando el nombre de Necronomicon, que podría traducirse como la ley de los muertos. Más tarde, pasó al latín y a otras lenguas, hasta que supuestamente llegó a Occidente, donde siempre fue perseguido. La Iglesia, según algunos relatos, lo consideraba extremadamente peligroso. Se decía que quienes lo leían enloquecían o desaparecían misteriosamente, y que cada cierto tiempo algún erudito o alquimista encontraba una copia, lo estudiaba con obsesión y terminaba pagando un precio terrible. Lovecraft, el escritor que popularizó su nombre siglos después, decía que todo esto era solo una invención literaria. Pero, ¿cómo explicar entonces que en archivos antiguos, en cartas y en crónicas olvidadas, aparezcan menciones a un manuscrito muy parecido al que él describió? ¿Realmente Abdul al-Hazred existió? ¿O fue una figura inventada para dar credibilidad a un libro ficticio? Y si existió, ¿qué fue lo que realmente encontró en sus viajes por esas tierras malditas? Lo cierto es que su final fue tan misterioso como su vida. Las crónicas aseguran que Abdul al-Hazred murió de forma horrible en Damasco. Algunos dicen que fue devorado a plena luz del día por una criatura invisible, ante la mirada aterrada de decenas de testigos. ¿Casualidad? ¿Un mito creado para infundir miedo? ¿O la prueba de que en sus páginas había algo que nunca debió salir a la luz? Después de la creación del Necronomicon, la historia del libro se convirtió en un laberinto de desapariciones, obsesiones y misterios que parecen no tener fin. Se dice que, desde entonces, las copias originales y las traducciones fueron perseguidas con obsesión. Bibliotecas enteras las borraron de sus catálogos, alquimistas y eruditos que intentaban estudiarlo desaparecieron sin dejar rastro, y manuscritos completos fueron quemados en secreto, como si el mundo entero conspirara para que el conocimiento que contenía jamás llegara a la humanidad. Algunos relatos aseguran que ciertos eruditos encontraron fragmentos y se obsesionaron con ellos. Uno de ellos, un monje medieval, pasó años descifrando símbolos y fórmulas, hasta que un día sus colegas lo encontraron murmurando en un idioma extraño y dibujando círculos arcanos en las paredes de su celda. Nunca volvió a ser el mismo. Otros narran casos más aterradores. Una copia traducida al latín fue hallada en una biblioteca de Francia. El bibliotecario que la encontró murió días después, con el rostro congelado en una expresión de horror. En el siglo XVIII, un coleccionista inglés adquirió un fragmento del manuscrito y comenzó a sufrir pesadillas tan vívidas que no podía distinguir la realidad de la fantasía. Según los informes, terminó encerrado en su mansión, murmurando nombres imposibles hasta su desaparición final. Y las desapariciones no solo afectaban a los humanos. Se dice que los perros que acompañaban a algunos eruditos se negaban a acercarse a ciertas habitaciones donde el libro era guardado. Incluso los gatos, animales que suelen detectar lo invisible, se mostraban inquietos, maullando hacia rincones vacíos, como si pudieran ver algo que los humanos no podían. Se han contado también historias modernas. Investigadores del ocultismo afirman que ciertas ediciones del Necronomicon han reaparecido en subastas privadas, guardadas en sótanos húmedos o cajas selladas con símbolos extraños. Aquellos que intentan escanearlas o fotografiarlas reportan fallos en equipos electrónicos, mareos intensos y visiones de figuras imposibles que parecen acechar desde las sombras del papel. Y hay quienes dicen que el libro se mueve por voluntad propia, que no permanece en un lugar fijo y que solo aparece ante quienes están destinados a encontrarlo. Una especie de guardián invisible que protege su contenido de la curiosidad mortal. Lovecraft lo describió como un invento literario, pero los testimonios y documentos antiguos sugieren algo más oscuro, algo que no es literatura, sino advertencia. Quizá nunca podamos comprobar si las historias sobre el Necronomicon son reales o producto de la imaginación humana, pero hay un patrón inquietante. Quienes se acercan demasiado, quienes sienten la necesidad de mirar más allá de sus páginas,
rara vez vuelven a ser los mismos. Así que si alguna vez encuentras un libro que parece susurrar tu nombre en la noche, tal vez debas dejarlo en paz, porque algunos libros no fueron escritos para ser leídos. Fueron escritos para sobrevivir y para probar el límite de la mente humana. Pero incluso cuando creemos que todo ha sido contado, el Necronomicon sigue susurrando en los rincones más oscuros de la historia. Algunas leyendas afirman que existen páginas que jamás han sido vistas por ojos humanos, fragmentos que se ocultan en cajas selladas, detrás de estanterías antiguas o incluso en pergaminos perdidos en archivos olvidados por siglos. Quienes han intentado buscar estas piezas hablan de sucesos imposibles. Relojes que se detienen, sombras que parecen seguir cada movimiento y un frío que cala hasta los huesos, aunque sea pleno verano. Se dice que el libro tiene la capacidad de atraer a los curiosos, que no es solo un objeto, sino una presencia, y que quienes sienten la necesidad de abrirlo, aunque solo sea una página, a veces escuchan susurros que nadie más oye, voces que hablan de cosas que el ser humano no debería conocer, secretos de la creación, nombres de entidades que existieron antes que la Tierra, rituales que parecen imposibles de comprender. Y aún así, hay quienes se obsesionan. Algunos pasan años buscando fragmentos, obsesionados con la promesa de poder y conocimiento. Otros simplemente desaparecen, como si el libro eligiera a sus lectores y castigara a quienes se acercan con demasiada ambición o curiosidad. Tal vez sea solo un mito, una historia inventada para asustar a los que se atreven a estudiar lo prohibido. O tal vez, en algún lugar del mundo, bajo llave y vigilancia, el Necronomicon sigue esperando a la próxima mente que se atreva a escuchar sus susurros.